y empezamos con este webinar en el que, como os anunciábamos en el anterior, os explicamos nuestra propuesta, nuestra contrapropuesta a la regulación que quiere imponer el regulador paneuropeo ESMA en el sector de los CFDs y el trading de divisas. Para aquellos que no me conocéis, soy Juan Colón, uno de los dos cofundadores de DarwinX junto con mi hermano, y como normalmente llevamos esto es que intento seguir el hilo de la presentación. Mientras hablo voy viendo si puedo las preguntas que me vais haciendo. Si veo que son preguntas relacionadas con lo que estoy explicando, obviamente tengo que explicarlo mejor e incidiré sobre la pregunta que estáis haciendo. Si veis que no contesto sobre la marcha es o bien porque lo que estáis preguntando lo voy a contestar más tarde, o bien porque nos saca del guión, y en cualquier caso al final de la presentación me quedaré como siempre el tiempo que haga falta hasta que agote vuestras preguntas o vuestra paciencia. Así que sin más rodeos, empezamos con la sesión en la que hablaremos inicialmente de la propuesta del ESMA para que la tengáis en contexto, los síntomas que pensamos que ataca su propuesta de reforma, que falla precisamente por eso, porque va por los síntomas y no la causa última de los síntomas. Revisaremos, después de haber explicaros por qué pensamos que se equivoca en la propuesta de ESMA, para que podáis juzgar si estáis de acuerdo con lo que hemos dicho. Y por último cerraremos con nuestra contrapropuesta, que es algo más que un ejercicio teórico, porque hasta el 5 de febrero ESMA está recabando opiniones de usuarios, y yo creo que es importante que todos aquellos que penséis que se están equivocando, pues uséis esta oportunidad para contestarles. Por nuestra parte, lo que haremos es publicar en el blog una versión escrita de lo que vamos a explicar hoy en el webinar, y bueno, si os queréis sumar al carro usando nuestra plantilla de feedback al ESMA, pues juntos seremos más fuertes, ¿no? Como todo lo que hacemos en DarwinX. En fin, la presentación de hoy la he estructurado como mirar a los dos lados de una moneda, y vamos a hacer la presentación primero hablando de la demanda, lo que es la demanda de CFDs y trading de divisas, y por otro lado miraremos a la oferta que se plantea como respuesta competitiva a esa demanda subyacente. Para aclarar también vamos a hablar muchos números, sobre todo del sector en el lado de la oferta, yo creo que os va a parecer muy interesante, pero también me gustaría evitar que caigamos en ese victimismo de no, yo pierdo porque los brokers, los creadores de mercado son malas personas, ¿no? Cosa que no comparto. Por otra parte, hoy usaré datos de broker dealers cotizados, en concreto de Plus 500 y de IG Markets. Lo dicho, los comentarios que voy a hacer hoy no quiero hacer juicios de valor porque estamos en un sistema capitalista y cada uno intenta, dentro de la legalidad, ganar dinero como estima. Y en el caso concreto de IG Markets, tengo muchísimo respeto por ellos y considero que si llevan 40 años haciendo las cosas es porque las hacen muy bien. Y no me gustaría para nada que se malinterpretase el hecho de que use datos suyos que publican por el hecho de estar cotizados y ser transparentes en contra de ellos, cuando ellos son mucho más cercanos a solucionar el problema que el problema en sí. Para que luego nadie me acuse de sembrar pues, maledicencia sobre la competencia. En fin, empezamos con la parte de la demanda, ¿no? Y como sabéis, me gusta usar imágenes, así que aquí os presento a un trader minorista virgen y libre de culpa, libre también de formación. La mayoría de la gente que empieza se aproxima a esto sin saber nada. Y además mucha de la formación que hay es parte del problema, no de la solución, como veremos luego. Y enfoca el trading como un ejercicio fútil de intentar multiplicar un capital muy pequeño por un múltiplo muy alto en un periodo muy corto de tiempo, que es un modelo de negocio no viable, como sabéis, que normalmente acaba mal. No tiene por qué acabar mal, pero lo normal es que acabe mal, porque estás jugando con fuego, ¿no? Entonces, empezamos con nuestro pobre trader minorista. ¿Y qué pasa? Pues empieza a hacer trading como todo el mundo que hace trading.
lo que le falta en formación y en capital le sobra en ganas y en avaricia, y ve pues que su equipo favorito de fútbol o su equipo favorito de la Fórmula 1 tiene publicidad de un broker dealer que habla de operar en los mercados, y si veis ese vídeo pues es un poco el arquetipo de la publicidad, ¿no? Tienes a tu héroe, que sea Antoine Griezmann o Torres o al que más le guste a cada uno, entrenando y poniéndose cachas en un campo, están las macizorras mirando desde las gradas, y si coges tu iPad o tu ordenador y te pones a operar, pues como que vas a ser parte de la primera plantilla del equipo, ¿no? Y entonces, no es el mensaje que te dicen, en ningún momento se dice eso, pero las imágenes están muy bien hechas para apelar a nuestros bajos instintos, y acabamos picando, porque es naturaleza humana, ¿no? Entonces empezamos con este sueño. Las imágenes las cojo de internet, no me caliento mucho la cabeza, pero yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Este es el sueño. Poco a poco llega la realidad, te das cuenta que las cosas suben pero también bajan. Y en muchos casos, no en el 95% de los casos, o sea, desde luego eso no lo soportan los datos que tenemos en DarwinX, pero en una mayoría de casos sí que se produce un resultado, y es que la gente pues se acaba dando por vencida y abandona. Y abandona porque por esa falta de formación que les lleva a tomar decisiones equivocadas y a no protegerse ante sus propios las malas trampas que les pone su cabeza. No voy a hablar otra vez del tema, pero en los mercados financieros hay un equivalente a la ley de la gravedad de Newton, que es que los seres humanos no somos racionales cuando estamos estresados. Cuando estamos estresados caemos presa de un sesgo psicológico que se llama, tiene muchas diferentes acepciones. En la acepción académica es prospect theory, también se le llama aversión a la pérdida, y en esencia lo que nos dice es que la curva de nuestra satisfacción, del valor que derivamos de apostar, tiene una forma asimétrica en el lado de las pérdidas y en las ganancias. En el lado de las pérdidas, como vemos que aquí hay una curva convexa, lo que nos está diciendo es que derivamos menos placer, proporcionalmente mucho menos placer de ganar $100 que de perder $100. Y todo esto traducido en la práctica es lo que explica ese dicho común de que el mal trader deja correr sus pérdidas mucho más de lo que deja correr sus ganancias. Y como resultado de eso, como fruto de eso, si tenemos un chimpancé y le ponemos a operar en los mercados sin tener ni idea de lo que hace, y en ausencia de gastos de transacción, pues ganará la mitad de las operaciones y perderá la otra mitad, pero no perderá sistemáticamente. Bueno, pues bien, como consecuencia de este sesgo psicológico que tenemos implantado los humanos y el exceso de avaricia que nos lleva a exceso de riesgo, o sea, exceso de apalancamiento, acabaremos perdiendo sistemáticamente. Y esto es el problema que quiere combatir ESMA con buen motivo. Obviamente lo que no puede ser es que pierda mucha gente. Hay que intentar mitigar en la medida de lo posible este círculo vicioso de ignorancia, avaricia, riesgo, sesgos y pérdidas que financian el ciclo de publicidad que financia el comienzo de una nueva vuelta de la rueda, ¿no? Y ese es el punto importante, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de por qué se fomenta esto desde el lado de la oferta, que es lo que vamos a ver en breve aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte de la oferta, porque esta es la parte más interesante, en la que en lugar de fotos vais a ver números, ¿no? Pero lo importante es que penséis eso, que cada moneda tiene dos caras. Hemos hablado del lado de la demanda y ahora tenemos que ver cómo retroalimenta esa posibilidad de pérdida sistemática a la oferta. Pero lo tenemos que hacer sin hacer juicios morales. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en un ejercicio de empatía de qué es lo que haríais vosotros si estáis buscando ganar dinero y veis esto. Venga, sois traders, o sea, no vamos a engañarnos. A ver, ¿por qué empezasteis a operar todos? Aquí, mientras tanto, mientras me contestáis, que me tenéis que contestar, o sea, el webinar es gratis, pero hay que implicarse. Veo que Daniel me dice que liberas dopamina. Bueno, se me está comentando la explicación fisiológica de la aversión a la pérdida. Pues muy interesante. Aquí me está diciendo todo el mundo empieza en el trading porque quiere ganar dinero, están cayendo al vacío y efectivamente abajo lo que esperáis que haya abajo es
pues bastante chicha, ¿no? O sea, si están ahí cayendo, incluso aunque haya agua, abajo lo que hay es mucho muerto. ¿Vale? Y si veis que hay mucho muerto y lo que estáis buscando es ganar dinero, decís, a ver, ¿qué preferís aquí? ¿Comer carne o verdura? Sí, aquí decís que hay fábrica de hamburguesas, ¿no? Bueno, pues si lo que tienes aquí es carne gratis, lo que puedes hacer es, pues bueno, vas a por la carne. Y esto, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Pero lo que no se puede, lo que no podemos descartar es que haya quien elija ir a por la carne porque es ir a lo fácil. Y eso siempre va a ser así. O sea, eso no se puede evitar y es naturaleza humana, siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, el equivalente de esta analogía que intento hacer, que os intento explicar ahora, es lo siguiente. Si estáis convencidos de que hay una pérdida sistemática que se produce por el lado de la demanda, habrá accionistas que estén dispuestos a financiar un modelo de negocio que de la forma óptima, entendida como maximizar el retorno y minimizar el riesgo, te permita capturar la mayoría de esas pérdidas, ¿no? Y ese modelo de negocio, pues está inventado. Se llama una casa de apuestas que lo que hace es ofrecer a los clientes tomar el otro lado de la apuesta con un cierto diferencial entre la oferta y la demanda, en lo que llamamos la horquilla de mercado en los mercados financieros, que te permite pues, una cierta posibilidad de beneficio, pero que sistemáticamente tiene un punto de desvío de lo aleatorio, ¿no? O sea, sistemáticamente, salvo que encuentres una estrategia ganadora capaz de batir a los costes de transacción, acabarás perdiendo los costes de transacción. Y sin embargo, lo que vemos aquí es que en la comparación de dos modelos de negocio que os explico, o sea, tenemos el modelo de negocio carnívoro, que lo llamo aquí, que es la parte de arriba, que es los ingresos que se obtienen a partir de una masa de clientes, de una demanda que hemos explicado. Si lo que haces es sistemáticamente ponerte al otro lado de sus posiciones, lo que ganas es más o menos 60, como veis aquí. Por contra, si en lugar de hacer eso, lo que haces es limitarte a trasladar esa demanda hacia el mercado institucional como mero intermediario, que es el modelo de negocio de DarwinX, si lo que haces es facilitar una apuesta entre tus clientes y el mercado interbancario sin participar en la apuesta con capital propio, que es lo que hacemos nosotros, más o menos se gana a igualdad de masa de clientes, y esto es lo importante, a igualdad de masa de clientes, el modelo carnívoro genera el doble de ingresos que el modelo, digamos, de granjero o vegetariano. ¿Vale? Es muchísimo más rentable si partes de la realidad subyacente, que es la que hemos dicho antes, de dopamina, aversión a la pérdida y un montón de una masa que está haciendo algo que no es bueno para ella, lo fácil es no intentar educar a esa masa y quedarte abajo y vender hamburguesas, básicamente, que es lo que te compran tus accionistas. O sea, tus accionistas al final están participando de esas pérdidas. Y eso es el doble de rentable que ser vegetariano. Con lo cual, si alguien tuviese problemas morales con hacer eso dentro de la organización, los accionistas le dirían, mira, eso está muy bien, pero aquí te pagamos por hacerme ganar dinero, no te pagamos por imponer tu código moral, ¿no? En la práctica, los modelos de los mal llamados brokers en el sector no son ni una cosa ni otra. O sea, un broker, el término broker se refiere al término de vegetariano que nunca toma posición contra los clientes, que es un mero intermediario. Y el otro modelo se llama dealer y el modelo híbrido es broker-dealer porque pues, a veces comen carne y otras veces comen vegetal, ¿no? La mayoría de los mal llamados brokers minoristas son broker dealers y dentro del espectro de ambos casos están mucho más cerca de dealers que de brokers, precisamente porque las pérdidas son muy sistemáticas. Vale, pero lo importante de todo esto es que me habláis algunos de triturar a los clientes y es verdad que yo también pues he caído en eso, ¿no? En el punto beligerante de echarle la culpa al intermediario cuando la culpa la tiene el ignorante que se sobreapalanca. O sea, al final el que no elige no formarse y hacer algo que no es bueno para él, pues también tiene su parte de culpa, por mucho que le hayan llevado implícitamente a engaño los anuncios, ¿no? Vale, entonces esto es el desafío que hay, pero también tiene su problema, ¿no? Estos son datos son cohortes
pues, de un broker público que publica esta información, que te explican lo siguiente. Os explico cómo entender esta curva. De cada 100 clientes que empiezan a operar en un momento dado en el tiempo, digamos el momento cero, os muestra la curva, la tasa a la que van abandonando diferentes porcentajes de clientes según pasan los meses, ¿no? O sea, la forma de leer esto es, si empiezan 100 en el mes 0, al acabar el año, al mes 12, quedan aproximadamente pues el 32, una tercera parte siguen operando, los demás han abandonado, presumiblemente porque pierden, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos viendo esto desde el punto de vista de esos accionistas, es un coste porque sí, te estás comiendo los lemmings, pero tienes que invertir en atraer nuevos lemmings y eso te cuesta dinero. ¿Cuánto dinero te cuesta eso? Bueno, pues te cuesta ahora mismo el precio del kilo de carne del nuevo trader que empieza a operar. En el caso de este proveedor, está en torno a 1.100 libras para captar en torno a estos una mitad del año, otra mitad del año. Si vemos que los primeros trades son 28.000, entre 30.000, para captar unos 60.000 traders, se están gastando unos 75 millones en captar a los clientes. Ya veremos cómo, pero 75 millones en captar a nuevos clientes, que es un coste importante. Este es el coste de ser carnívoro. ¿Vale? Y me estáis diciendo, efectivamente, que hay un punto que no he dicho antes, que no lo he explicado bien, perdón, vuelvo atrás. Me estáis diciendo que efectivamente ser carnívoro, ser market maker, tiene mucho más riesgo que ser vegetariano. Y tenéis toda la razón del mundo. Por lo tanto, hay un óptimo en el cual de saque los broker dealers son dealers, o sea, son carnívoros, hasta que llega un momento que cuando toda la clientela se pone del mismo lado, eso es demasiado arriesgado para ti y lo que eliges es comprar un seguro, pagas para cubrirte y por eso ganas más en la medida en que has asumido riesgo, pero dejas de ganar en la medida en que compras el seguro. Y como veis, por eso las dos curvas son más o menos paralelas, ¿vale? No siempre se cumple, pero cuando hay tendencia, sí que parece que se mueven con una correlación alta, la de carnívoro y la de omnívoro. Y también veis que hay una correlación con la volatilidad de mercado, ¿no? En la medida que hay volatilidad, aumentan los volúmenes, aumentan los ingresos también. Esto, si a alguno le interesa, el webinar del Darwin DWC replica, de hecho, tengo curiosidad han salido la nueva versión de esta curva hace poco y tengo mucha curiosidad por intentar ver la correlación que hay entre el DWC y, esta curva porque sospecho que deberían de ser parecidas. ¿Vale? Entonces, pero vamos, ese es el motivo, o sea, el motivo por el cual los carnívoros también comen un poco de vegetal es porque te sube el colesterol, que en este caso es el riesgo, ¿no? Si tomas demasiado riesgo, pues a lo mejor se puede volver en tu contra y se te lleva por delante. Gracias por el apunte, porque ahí sí que era muy relevante lo que decía. Y entonces volvemos al punto que estamos haciendo del coste de captación. Es decir, bien, está muy bien ser carnívoro, pero lo pagas porque tienes que comprar los nuevos lemmings. Si no los compras, se te acaba es como ir en bicicleta, ¿no? Un modelo de estos funciona mientras puedes pedalear, pero en el momento que te paras, te caes. Entonces, este juego consiste en que es bastante cortoplacista en la medida en que vas literalmente triturando a la base de usuarios. Es un juego de adquisición. Se trata de captar el mayor número de clientes al menor coste. AUAC es el Average User Acquisition Cost, o sea, es coste medio de adquisición por usuario, que en el caso de este broker dealer es $836. Parece que son más eficientes captando. Pero también los ingresos son más bajos. En este caso, pues gana unos 1.700 por cliente antes de que abandone, que es el punto relevante. Porque obviamente si los clientes pierden, pues salvo los masoquistas y los ludópatas, que lamentablemente ahí vamos, el resto abandona, ¿no? Entonces, el juego consiste en eso, en captar carne lo más rápido posible, digerirla y gastar el dinero en captar al siguiente porque si no se te acaba el negocio. Entonces, lo que vemos aquí es la curva pues, de inversión en publicidad, por ejemplo, de este broker que va a la par de su crecimiento en el mercado. Como veis, pues hay tres canales, que es la inversión online, o sea, la mayoría se va en anuncios online. Hay una parte que se va en pagar a afiliados. Estos afiliados que son, pues, como he dicho antes, en muchos casos hay formación
que es gratuita, que no te cuesta nada, pero lo que te está haciendo es incentivarte a ir a la carnicería, ¿no? Con lo cual, pues como dice el del chiste, ¿no? No hay nada más caro que que hacer según qué cosas gratis. Y lo que veis también es los números. Los números son la leche porque veis, bueno, en este caso hay 120 millones de inversión en el año 2016 en captación de nuevos clientes. ¿Y dónde acaba todo esto? Pues bueno, cerramos el círculo, acaba donde acaba. Que por cierto, hay veces que uno se pregunta, o sea, yo soy de Zaragoza, pero más bien simpatizante del Madrid, pero me da mucha pena al Atlético ver que se preste a hacer pues bueno, de intermediario en un modelo que yo creo que no casa con los valores del club. Pero bueno, hay cada uno con su formación y con sus decisiones. ¿Entendéis el círculo de la vida del sector minorista, por lo menos del lado carnívoro? ¿Hay alguna duda de algo de lo que he dicho? ¿Hay algún tema con el que no estéis de acuerdo que queráis puntualizar? Ok. Sí, me estáis diciendo alguno que los del Atlético no saben lo que significa. O sea, quiero pensar que no. Quiero pensar que no. De hecho, es que he visto hasta Andrés Iniesta haciendo cosas de estas, lo cual me da incluso más pena. Pero bueno, venga, seguimos. Entonces, la propuesta del ESMA, que os pido por favor de enfocar sin juicios morales. O sea, a lo mejor a algunos nos pide el cuerpo hacer juicio, emitir juicios. Esto no va de buenos y de malos. Esto es, como diría el señor Rato, esto es el mercado, amigo. ¿Vale? Entonces, lo que sí que está claro es que es imposible cambiar el hipotálamo del cliente a corto plazo, ¿no? O sea, en el cerebro hay una serie de programas que están metidos muy profundos. De hecho, hay estudios que nos indican que las decisiones irracionales proceden de la parte del córtex que evolutivamente compartimos con los lagartos. O sea, es la parte más primitiva que tenemos, que está preprogramada y por tanto es muy difícil sobreponerse a ella. Se puede reeducar, pero para eso hay que invertir y como habéis visto, el foco ahora mismo no está en educar, está más bien en adquirir, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, es imposible y posiblemente innecesario cambiar el capitalismo. O sea, lo que hemos dicho antes de los lemmings, o sea, si hay lemmings que se caen para abajo, es que seguro que alguno monta una carnicería abajo, se ponga uno como se ponga. Y luego, por último lado, lo bueno de todo esto es que, por un lado, es imprescindible hacer cambios. O sea, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que ya era hora que el ESMA interviniese en el mercado, pero lamentablemente, si van a intervenir así, casi es mejor el remedio que la enfermedad. Entonces, antes de pasar en la imagen así bastante gráfica, os repito bueno, no sé si lo repito, no sé si lo llego ni a discutir, pero vamos, las medidas que ofrece el ESMA, esta es la página del ESMA, está en inglés, lo traduzco simultáneamente. La primera medida es introducir un límite en el apalancamiento que va desde un máximo, limitar a un máximo de 30 a 1 el apalancamiento en los activos más líquidos, como puedan ser las divisas más líquidas, hasta un mínimo de 5 a 1 en, por ejemplo, los CFDs sobre acciones, que son menos líquidas. El segundo punto es uno de más técnico de en qué momento tienen que empezar a aplicar las reglas de margin close out y stop out en el caso de los CFDs, que de hacerlo tal cual lo están haciendo, pues va a ser un desafío tecnológico para mucha gente ser capaz de procesarlo así. El tercero es la protección de balance negativo, que es un sinsentido absoluto, porque no os lo voy a explicar hoy, pero vamos a publicar en el blog por qué el balance negativo, la protección de balance negativo viene a ser un seguro a todo riesgo sin franquicias. O sea, lo que te está diciendo es, mira, te damos un seguro a todo riesgo y no te preocupes que la franquicia corre de mi lado. Tú, cualquier golpe que te des, da igual, te lo cubro yo. Con lo cual, lo normal es que la mayoría de la gente se vaya a hacer carreras, que en la analogía aquí es coger tanto apalancamiento como les den, ¿no? Es decir, tenemos una regla número 1 que dice queremos bajar el apalancamiento y una regla número 3 que a la gente inteligente le está diciendo blanco y en botella, oye, coge todo el apalancamiento que quieras. O sea, el bosque es de todos, quema tu parte. Luego, el 4
y el 5 son restricciones en los incentivos al trading que dan para atraer a los lemmings, y el otro es un mensaje estandarizado para avisar a la pobre foca de que los CFDs son peligrosísimos, cuando el problema no son los CFDs, ¿no? Que es un poco más de lo mismo. Esas son las 5 medidas que se les ha ocurrido al ESMA, que la verdad es que no tiene mucho sentido. Borja, me estás diciendo, en la protección de balance negativo perdería como máximo mi capital. Y la respuesta es no, como os explicaré. El post del blog sobre el balance negativo os lo pongo aquí a todos, que ya lo hemos publicado en el blog hoy, para que lo tengáis ahí a mano. De hecho, voy a ponerlo también en el cuerpo de la presentación, para que lo tengáis también ahí vosotros. Ahí. Y vamos con nuestra apreciación sobre las reglas que han dicho. Al parecer, la foto que ha visto el ESMA es esta, ¿no? La de un cazador malvado que está masacrando a las pobres focas, cuando esto no hace honor a la verdad. Es un diagnóstico equivocado, porque exime a las focas de toda culpa y, en el fondo, pues tienen tanta o más culpa con su desinformación y avaricia que los proveedores, ¿no? O sea, nos parece demonizar a los proveedores es un error, ¿no? Y sobre todo lo que está haciendo es ir a por los síntomas para, por un lado, no resolverlos y luego introducir un daño colateral que es bastante grande en el caso de esta regulación, ¿no? Y os explico a qué me refiero con ese daño colateral para que lo veáis. El primer punto con el que estos son puntos que van en mayor grado de objeción moral, ¿no? O sea, al que sea más liberal le parecerá bien el primero, habrá algunos a los que ya no se encaje bien el primero, pero el hecho cierto es esa, ¿no? O sea, si empezamos el primero, si soy trader minorista y se me avisa de los peligros de operar con apalancamiento, ¿por qué no puedo apalancarme? O sea, ¿quién es el hermano mayor para decirme lo que tengo que hacer, lo que es bueno para mí o lo que no es bueno para mí? Obviamente se puede argumentar que hay gente que no tiene raciocinio pleno, etcétera, y que el Estado debe intervenir. Y estoy totalmente de acuerdo, pero desde un punto de vista totalmente liberal, esto ya atenta con las más elementales reglas de mercado. Segundo punto, ¿vale? Digamos que hay un 80% de la gente que pierde, pero si soy trader minorista y gano, ¿por qué no puedo apalancarme? En otras palabras, o sea, minorista, ¿qué significa? ¿Subnormal? Y si gano, ¿por qué no puedo apalancarme? O sea, imaginaos que sois un promotor inmobiliario y os dedicáis a comprar barato y a vender caro y ganáis mucho dinero así y tenéis un ojo que es la leche. O sea, no os equivocáis nunca. O sea, ¿qué derecho tiene el Estado para no permitirte endeudar al hacerlo? Yo creo que es cuestionable porque va contra la esencia del capitalismo y, por lo tanto, es posible que esté condenado a fracasar. Tercer punto, ya entramos con el punto de la protección de balance negativo. Si soy trader minorista y otros clientes se sobreapalancan, ¿por qué pago yo el plato? El pato, perdón. Vale, Borja, aquí volvemos a tu punto que dices, oye, si me dan protección de balance negativo, perdería como máximo mi capital. Bien, vamos a pensar, os explico, lo he comentado hoy en la radio, para aquellos que no lo conocéis, tenemos un podcast en el que hablamos de este tipo de cosas. Hoy hemos explicado este tema en el podcast, pero el relacionamiento es más o menos el siguiente. Pensad que estáis creo que fue el 15 de enero de 2015, que fue el tsunami del franco suizo que bajó hubo una discontinuidad en el precio y bajó en minutos de 1,20 a paridad con el euro, el franco suizo, sin que los stops fuesen efectivos porque el precio saltó directamente, no pasó por 1,19, 1,18, no. Hubo un precio a 1,20 y el siguiente precio que hubo fue a 1,00. Y el stop que tuvieras te saltó a 1,00, con lo cual habías perdido pues todo tu capital, el que estuviera del lado incorrecto y además el margen. Entonces pensemos que el ESMA ha impuesto esta protección de balance negativo y se te da la garantía de que, no, oye, tú has perdido 100.000 euros que no tenías, pero no te preocupes que no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa si eres un cliente que había ganado 50.000 euros en un momento en el que todo el resto de clientes del broker había perdido todo?
Es como en los seguros y los desastres, efectivamente. O sea, tú tienes tu seguro de cobertura de algo, lo has contratado con una aseguradora y ha habido una serie de gente que, contra todas las advertencias y tal, se han hecho su casa en el cauce de un río. Y ha llegado el Estado y ha obligado a las aseguradoras a garantizar que cubría todos los gastos, incluso para aquellos que han construido su casa en el cauce de un río. ¿Qué pasa? Pues nada, que tienes tu seguro, que vas a intentar cobrarlo y te encuentras con que la aseguradora ha quebrado porque pues el dinero se lo han llevado los del cauce del río. Sí, me decís algunos, sí, consorcio de seguros, pero es que aquí el consorcio de seguros se llama el Fondo de Garantía de Depósitos y de nuevo está, o sea, antes o después lo pagas tú, ¿vale? O sea que al final los incentivos son completamente los contrarios a todo esto. Al final es como el chiste que he dicho, o sea, el bosque es de todos, quema tu parte. ¿Por qué? Porque si no lo haces tú, lo va a hacer otro. O sea que más te vale coger el apalancamiento. Al final, la protección de balance negativo en términos económicos es si estás largo, por ejemplo, y te ofrecen protección de balance negativo, lo que te están regalando es una opción put para colocar el subyacente al precio del strike y es gratuita, una opción que puede valer muchísimo y vale más, y esto es lo más importante, cuanto más te apalancas, más vale la opción put. Con lo cual, cualquiera que sea trader y tenga dos dedos de frente, lo que hará a partir de ahora será operar con todo el apalancamiento que le dejen. ¿Por qué? Porque si no, es que ¿para qué? Es del género tonto no cogerlo. ¿Vale? Y luego ya, por último, y esta es la que más me enerva a mí en lo personal, es, obviamente porque me toca más de cerca, es, si yo soy un broker minorista y después de 5 años dejándome los cuernos en educación y en tecnología para que los clientes inviertan en Darwins ganadores y ganen todo el mundo juntos, ¿quién es el Estado para privarme a mí del beneficio que me he ganado de poder anunciarme y a mis futuros clientes que todavía no me conocen del privilegio de poder saber que hay una alternativa en la que los clientes minoristas pueden ganar en lugar de perder? O sea, es todo una especie de atentado contra la lógica y el capitalismo que yo resumiría como esto. Es un intento totalmente fútil, tardío y estéril de ponerle vallas al campo. O sea, vamos, lo tiene todo. Sí que es verdad que a largo plazo es bueno que vayan reduciendo el apalancamiento y, bueno, de la peor manera, pero pues posiblemente acabará esto centrándose. En cualquier caso, la reducción del apalancamiento, y esto sí que lo tengo que decir en descargo del ESMA, en la medida en que haya menor apalancamiento, lo que consiguen es hacer, y esa parte sí que está bien, me paso aquí un par de diapositivas. Lo que van a hacer en la práctica, en términos económicos, voy a buscar el slide, os pido disculpas. Si tenéis alguna duda, idme preguntando mientras voy por el PowerPoint, que es la verdad, para el número de copias que han vendido, uno de los peores software que hay en el mundo. Vale, lo que está haciendo el apalancamiento, que es la parte que sí que la restricción al apalancamiento, la ventaja que tiene es que va a reducir mucho el diferencial entre estas dos curvas. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente no se puede apalancar, no será presa tan fácilmente del sesgo que hace que pierdan ese dinero, que es la diferencia entre los dos márgenes. O sea que esa parte sí que es buena, si bien consideramos que eso se consigue reduciendo el riesgo, no necesariamente el apalancamiento, ¿no? O sea, el problema de esta regla de apalancamiento es que el apalancamiento de por sí no necesariamente equivale a riesgo. Hay gente que hace scalping en horizontes temporales muy cortos y si le limitas a apalancarse solo 5-1, le has roto la estrategia porque ya no puede ganar dinero. O sea, le condenas al trade peanuts, make peanuts, ¿no? Que decimos nosotros. Pero tiene la ventaja de que convergerán los dos límites. ¿Vale? Os dejo de volver locos a todos con el cambio de diapositivas. Y pasamos a la propuesta que haríamos nosotros, pero antes me gustaría leer lo que me habéis ido preguntando, a ver si me he dejado algo. Vale, Rafael me pregunta, estos dealers no es que manipulen sus precios, copiados del mercado con CFDs, ¿verdad? Solo se aprovechan de la inexperiencia de los traders, ¿correcto? Y la respuesta es correcto. O sea, aquí en una primera aproximación, los dealers no son un problema en la medida en que
la mayoría están regulados bien y son gente, o sea, se controla cualquier posible manipulación de precios. Es verdad que es mejor que cotice todo en un libro organizado porque tienes transparencia para saber que no los han manipulado, pero por lo general la gente acusa a, digo por lo general, siempre hay desaprensivos, pero es muy raro que alguien como, vamos, yo pondría la mano en el fuego que alguien como IG nunca manipula sus precios. O sea, eso les conozco, son gente profesional y nunca harían eso. No manipulan los precios. Otra cosa es que por el esquema de incentivos que tienen, pues si sabes que alguien se va a suicidar y eso va a redundar en beneficios a corto plazo, pues posiblemente los incentivos no son igual de fuertes para decirte, oye, no te suicides, ¿no? O sea, está en un primer nivel está ese conflicto de intereses y en un segundo nivel, y este es otro punto más importante, es que cuando alguien ofrece un CFD basado en el precio de un mercado subyacente para hacer una apuesta cuyo importe no acaba pasando por el mercado subyacente, lo que está pasando es que artificialmente se desvirtúa la horquilla, porque imaginaos, si reducís esto al absurdo, si todo el mundo operase en los CFDs sobre el precio de mercado y no operase en el mercado de verdad, ¿qué pasaría? No habría precio de mercado. O sea, si todo el mundo operase en CFDs que no pasan por el mercado, por definición, reduciendo esto al absurdo, que es una de las primeras lecciones en lógica, te darías cuenta de que no habría mercado. Entonces, los CFDs lo que están haciendo es, son parásitos, si lo queremos ver así, de un precio de mercado al que no contribuyen. Están gorroneando en ese sentido. Y la forma en que se traduce eso es la muerte por pequeños trocitos, que es que cada CFD que cotiza lejos del mercado subyacente de verdad, lo que está haciendo es ampliar la horquilla de mercado del mercado subyacente. Y perversamente lo que se produce es un fallo de mercado, porque cuantos más CFDs abandonan el mercado, menos sentido tiene ir al mercado. Porque además el CFD, como es una apuesta en la que no tienes que procesar el subyacente, es mucho más barata de ofrecer si no pasa por el mercado. ¿Vale? Y todo esto nos lleva a la propuesta nuestra, ¿no? Que es intentar atajar el problema de raíz y no ir a por los síntomas. Si repasamos las causas y efectos que hemos visto hasta ahora, hemos visto por el lado de la demanda, en ausencia de educación, es muy difícil romper este ciclo de avaricia, apalancamiento, aversión a la pérdida y pérdida sistemática. O sea, este no es el primer punto en el que ir a tocar, porque es caer en la trampa esta de intentar luchar contra el dominó. Lo que tenemos que entender, lo que debería entender en nuestra humilde opinión ESMA, es que hay dos tipos de incentivos. El incentivo del carnívoro, del dealer, que se beneficia del cliente, o sea, todo el dinero que gana el dealer se puede decir que ha manipulado el precio o no ha manipulado el precio, pero lo que es innegable es que el dinero que sale de la cuenta del cliente acaba en la cuenta del dealer. Y eso es un hecho que nadie puede rebatir. Y eso es esa internalización de pérdidas que lleva a cabo el dealer, lo cual le condena en un ejercicio de competitivo cuando juegas a ser carnívoro, lo que tienes que hacer es cazar más que los demás. O sea, no es que sean buenos ni malos, es que es el juego al que juegan. Entonces, invierten en captación, es en esa publicidad que tiene como daño colateral gente que acude a esto sin saber lo que está haciendo y acaba pues en los problemas que hemos hablado hasta ahora. Pero hay otro tipo de intermediario, que es, por ejemplo, DarwinX, que no tiene ese conflicto de intereses porque solo se beneficia con el cliente. O sea, si el cliente gana, su cuenta crece y las comisiones que paga crecen también. En este caso somos granjeros. En lugar de, ¿cómo se dice? Ay, o sea, en lugar de despellejar a la oveja matándola, lo que somos, si alguien nos quiere ver así, es granjeros que la esquilan. O sea, cogemos la lana, pero la oveja sigue viva porque el primer interesado en que la oveja crezca somos nosotros. Nuestro juego es un juego de retención y por lo tanto invertimos en eso. Por eso invertimos en educación y en tecnología para que la gente gane. Porque no ganamos nada cuando pierden y además tenemos mucho menos margen para captar, como os explica en otros casos, ¿no? Y somos dos bichos, damos soporte a la misma demanda, pero somos dos esquemas de incentivos radicalmente opuestos. O sea, y obviamente, en la medida en que la mayoría de proveedores están entre dealers y brokers, pues el péndulo oscila en alguna parte de la mitad, ¿no? Y lo importante de todo esto, de la regulación, debería ser conseguir que el mercado se autorregule para ir en dirección de broker, en lugar de quedarse como dealer. En la práctica, eso lo que hará es pasar de pues, estrechar esta horquilla, pero la forma de conseguir eso no es imponer un límite en el apalancamiento. Eso es donde la lía el ESMA. La forma de conseguir eso es
y este es el slide quizá más complicado de toda la presentación, es socializar la pérdida sistemática de los perdedores en un MTF, en un mercado abierto a todos. Y me intento explicar. Un mercado abierto a todos, un mercado regulado, a diferencia del OTC, en el que hay una figura que es la casa, que es la única que tiene el privilegio de poder dar liquidez a todos los demás, es diferente de un mercado organizado en el que todo el mundo puede dar liquidez vía órdenes límite, es decir, ser casa, además de tomarla. De esta manera introducimos una simetría en la que todos los participantes pueden estar de los dos lados del libro. De haber perdedores sistemáticos en ese libro, no hay nada que hacer más que ponerse del otro lado, jugar a ser casa para quedarte con una parte pues cada uno, en lugar de quedarse uno con todos los lemmings, nos repartimos los lemmings entre todos. Socializamos las pérdidas entre múltiples ganadores. ¿Por qué? Porque en el momento en que le hemos quitado ese privilegio de poder ser casa, las pérdidas se reparten y el margen que obtiene cualquier contrapartida por usar ese monopolio de quedarse con las pérdidas baja. Desaparece el incentivo a ser carnívoro. Además, centralizando la liquidez en un mismo libro de órdenes, lo que pasa es que bajan los spreads para todos y mejora la calidad de la formación de precio, porque todo el mundo está apostando sobre lo mismo y las posibles ineficiencias están centralizadas en un único mercado o en muy pocos mercados en el que todos, si estás en desacuerdo con las cuotas que te ofrece la casa, puede ser casa también, que es la mejor forma de quitarle a la casa ese privilegio que tiene. Y lo más importante de todo, que es el problema entre gallina y huevo que no parecen haber entendido en el ESMA, es que en el momento, imaginaos que esto es una partida de póker, o una timba de póker. Y las timbas de póker funcionan así. Tienes a captadores que se encargan de captar a incautos que van a la timba de póker para que les saquen las muelas. Están conchavaos con el crack de la mesa de póker y se dedican a traer a patanes y se reparten a pachas las pérdidas del este. Que es una figura bastante parecida a los mal llamados educadores que en realidad no educan. Lo que hacen es pues de mamporreros del sistema este. En el momento en que no se puede quedar uno solo con todas las pérdidas, desaparece el poder de esa caja central de la casa para sobornar a todos los demás en detrimento de los incentivos de nadie. De manera que nadie en su sano juicio atrae a perdedores al mercado si no es capaz de beneficiarse de las pérdidas. Por lo tanto, te has cargado el mecanismo de transición del círculo vicioso que hablábamos antes. Además, lo importante de todo esto es que estaríamos hablando de un mercado real, igual en el que estamos como en los mercados de futuros y los de acciones, que no es casualidad que sean así. O sea, los mercados de futuros y acciones al principio debieron ser pues también el coño de la Bernarda, por decirlo en plata, como lo que son los CFDs minoristas hoy. Hasta que alguien con dos dedos de frente se dio cuenta de que la forma de resolver el problema era esa. O sea, que no es que seamos aquí unos pioneros, ahí estamos proponiendo una receta que lleva 250 años funcionando y que se nos escapa porque el regulador no usa abdica de su obligación a la hora de imponerlo, porque es que si no lo impone el regulador, hemos demostrado que el mercado no se autorregula. O sea, esto o lo resuelve ESMA o no lo resuelve nadie. ¿Qué ventajas tiene esto? Tiene la ventaja principal de que el cliente que gana con apalancamiento no es daño colateral automático, no paga la fiesta de todo esto. O sea, ¿por qué tiene que pagar la fiesta de los carniceros precisamente el único que conseguía ganar con ella? O sea, es demencial. Además, revierte el foco de la captación a la educación. O sea, estamos convirtiendo a los carniceros en granjeros porque es que lo otro ya hemos visto que es insostenible. Insostenible porque pierde demasiada gente. Conseguiremos además, en el momento que se produzca eso, los mercados tradicionales verán un retorno a cualquier inversión en ofrecer CFDs en condiciones o en reducir los tamaños de contrato de los futuros o de los contratos tradicionales, que estos son el verdadero motivo del que existan los CFDs. O sea, si los mercados tradicionales hubieran ofrecido a los traders minoristas cantidades minoristas para operar, todo esto no hubiera pasado. Y, por último, lo que nos hemos garantizado es que, como hemos socializado las pérdidas, habrá desaparecido la publicidad engañosa y todos los inocentes, que sin duda los hay, que son el daño colateral de toda esta historia, pues dejarán de caer tan fácilmente en ese sesgo psicológico que llevan incorporados de serio en la cabeza. ¿Vale? Entonces,
veo que hay dudas, pero por terminar nuestro alegato y luego intento explicarlo por las dudas que haya, nuestra propuesta sería que se obligue a que todos los CFDs con clientes minoristas coticen en un mercado organizado. Es tan sencillo como eso. Único punto de la propuesta de DarwinX es si vas a ofrecer CFDs a clientes minoristas, tienes que cruzarlo en un mercado organizado. No puedes quedarte con el privilegio de las pérdidas que puedan tener y, por lo tanto, no le recomendarás cosas que no son buenas para ellos. Si realmente consideras que tienes que poner puertas al campo, por favor, pónselas en el campo donde se está produciendo el problema, que es con los carniceros. No nos metas a los brokers granjeros en esta guerra, porque esto no va con nosotros. Y además consigues un efecto contrario al que estás buscando. Precisamente justo el contrario. O sea, ese es, en resumen, es lo que vamos a proponer al ESMA. Es decir, pero ¿por qué santa razón no impones una solución que se ha demostrado que funciona en todo el resto de activos en el mercado que más crece ahora mismo con los clientes más vulnerables? Es algo que de verdad no se entiende. ¿Vale? Entonces, volvemos a... Voy a repasar los puntos que vais dando, porque en esencia hemos terminado con el flujo de la presentación. Aprovecho para avisaros de que próximamente vamos a empezar a invitar a pues clientes para que vayan explicando sus historias, que son en muchos casos pues tan interesantes o más que la propia historia de DarwinX, ¿no? Hemos hablado ya de que en la radio la semana que viene vamos a tener al proveedor del Darwin VQB y uno de los próximos webinars que vamos a organizar es, en paralelo al programa de la radio, es explicar cómo para traders algorítmicos, cómo parametrizar desde cero una estrategia para no caer presa de pues, ilusiones estadísticas y falsas tendencias que se pueden encontrar en los datos. Y como siempre, cualquier sugerencia para webinars, por favor, incluso si la queréis poner ahora, pues estaríamos encantados. Entonces, sin más, aprovecho para ir procesando todo el montón de dudas que ya se han ido acumulando. Y vamos a por ello. Entonces, tengo tantísimas preguntas ya que ni sé. A ver. Me he quedado en Daniel. Daniel ha dicho, DarwinX es la excepción al mercado. ESMA piensa en todo lo que se mueve en el mercado. Lamentablemente hay más plus 500 que DarwinX. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Y seguirá habiendo más plus 500 que DarwinX mientras ESMA permita que la gente se coma la carne. O sea, por eso hay que prohibirlo. No prohibirlo, perdón. O sea, lo que no se puede evitar que haya pérdidas, lo que sí que se puede evitar es que las pérdidas de muchos acaben siendo el beneficio de uno. En el momento en que las pérdidas de muchos son las ganancias de muchos, se reparte el beneficio y se rompe el presupuesto de publicidad, que es el que impulsa todo esto. O sea, el problema no es que la gente gane, el problema es que la gente gane reservándose una posición en el juego que solo puede tener ella. O sea, el problema de todo esto es que en el mercado de los CFDs que no cotizan en el mercado organizado, tienes un jugador que juega con una ventaja frente a los otros, y es que se reserva el privilegio de ser la única casa. Y ese es el problema. ¿Cuándo entra esto en vigor? Vamos a ver. Esto es muy importante. O sea, hemos hecho este webinar porque esto no tiene por qué entrar en vigor. O sea, lo que queremos hacer es informaros para que seáis conscientes de lo que está proponiendo el ESMA y si no estáis de acuerdo con la dirección en la que va, pues que uséis vuestro derecho de voz, que no de voto, pero pensamos que si suficientes clientes les ilustran sobre el error conceptual que están cometiendo, pues darán marcha atrás. Entonces, de aquí al 5 de febrero, o sea, antes de todo esto, nosotros vamos a publicar en nuestro blog una respuesta estándar que pondremos a vuestra disposición por si queréis compartirla vosotros también con ellos, ¿no? O sea, al final, cada uno tiene una voz, tiene un voto. A ver, me comentáis aquí que las propuestas de ESMA son irracionales. A ver, también tengo que decir que poneos en su lugar, ¿no? Que a veces es muy importante hacer esto. O sea, ESMA es un órgano paneuropeo que se dedica a 150 cosas
además de los CFDs de minoristas, y están llegando a esto posiblemente pues porque hay mucho ruido en prensa y les están metiendo caña para que lo arreglen, ¿no? Y entonces se tienen que poner de acuerdo 28 reguladores, que algunos pues habrán hecho los deberes y otros no, y algunos tienen más voz que no se merecen, ¿no? O sea, por ejemplo, los alemanes en general en el tema financiero, todo lo que hacen bien en los coches lo hacen mal en las finanzas, ¿no? El tema de la protección de balance negativo, estoy al 95% seguro de que viene de Alemania, porque es el único mercado en el que se ha implantado y o sea, es un desastre sin paliativos. No, y a lo mejor el francés no está de acuerdo, pero ha tenido que transigir con eso para que el alemán tragase con el límite del apalancamiento. No lo sé, es muy difícil de saber, pero algo de eso debe haber. Borja está diciendo con buen criterio que al dealer le bajará mucho los ingresos y efectivamente posiblemente no pueda patrocinar al Atleti. Eso lo comparto. O sea, eso es uno de los posibles resultados de todo esto. Lo siento por el Atleti, pero lo tendrán más complicado. Lo que tienen que poner es límite de apalancamiento según experiencia de mercado demostrable, pues posiblemente eso sería un enfoque mucho más racional. Si por la razón que sea que desconozco no consideran que esté justificado migrar todos los CFDs a mercados organizados, si eso no se atreven a hacerlo, posiblemente es mucho más racional imponer límites de apalancamiento graduales, ¿no? Dejar poco apalancamiento al principio y poco a poco ir ampliándolo según la gente aprende. Daniel está diciendo con buen criterio que bienvenidos a la iglesia en la Edad Media, cuando casualmente todo el mundo donaba todo su patrimonio a la iglesia en su lecho de muerte. Pues sí, algo de eso puede haber. El tema de la horquilla, efectivamente, Borja dice, si todo el mundo operase en CFDs que no van al mercado subyacente, la horquilla sería enorme, que es otra forma de decir que no habría precio. O sea, si lo llegas al extremo, una horquilla enorme es ¿cuánto es el precio? Si todo el mundo comprase las acciones de Telefónica en base de una apuesta y no se cruzase en un mercado centralizado, el precio de Telefónica podría estar entre cero e infinito en función de el precio que le hubiera salido a las narices a cada una de las casas de apuestas de Telefónica, que es lo que está pasando aquí. Que es otra forma de decir que hace más volátil el mercado real, como dice Moisés. Entonces, eso es lo que pasa con Betfair en las apuestas, que el problema que dices que hay poca liquidez, pues es uno de los desafíos. O sea, los creadores de mercado tienen una razón de ser, eh, pero, pero la clave de todo esto es que por lo menos en Betfair todo el mundo tiene garantías de que se puede operar, ¿no? Algunos estáis hablando de que hay mucha pasta en juego y eso, pues posiblemente. Yo creo que el hecho de que haya pasta, no creo que haya sobornos de por medio, pero sí que es verdad que pues habrá según qué dealers que estarán pagando a los mejores lobbyistas ahora mismo para que vayan a ver a los de ESMA en París, ¿no? Y no de forma directa, pero de forma indirecta, pues sí que recibe más voz, a lo mejor quien más dinero tiene, que a lo mejor no lo ha hecho de la forma más legítima. Vale, me dice Josep, en caso de protección de balance negativo, un dealer no tiene que rendir cuentas a nadie, pero un broker sí. Vale, voy a puntualizar todo esto. Por poner en contexto cuánto porcentaje de las pérdidas totales supone el balance negativo. O sea, del dinero que han perdido, los clientes que han perdido en DarwinX, solo el 0,5%, repito, el 0,5% ha sido balances negativos. Y los balances negativos que se producen normalmente son de cuantía tan pequeña, una cuantía lo suficientemente pequeña como para que sea más caro coger el teléfono y llamar al abogado de lo que se pueda recuperar del cliente que ha perdido su dinero. Por no hacer, por hacer abstracción del coste reputacional que tiene el hecho de ir a por un cliente que ya ha perdido dinero. O sea, desde nuestro punto de vista, lo último que querríamos hacer es ir a por un cliente que ha perdido dinero y en la práctica, aunque contractualmente nunca lo vayamos a poner en el contrato, es improbable que persigamos ese balance negativo. Ese es el punto uno. El segundo punto es que si imponen el apalancamiento del 31, es que directamente el balance negativo es una imposibilidad económica. O sea, si con un apalancamiento de 31 se produce balance negativo en los majors, vamos, una caída en el 3% en el eurodólar sostenida es un cataclismo tal grande
que vamos, tendríamos problemas mucho más grandes en otros mercados más importantes que el balance negativo en los CFDs. O sea, pero ese es el sinsentido. O sea, ¿qué sentido tiene decir, oye, artículo 1, voy a limitar el apalancamiento y artículo 3 no tiene ningún sentido en función del artículo 1, pero lo añado de cualquier manera, generando un montón de ruido, ¿no? El punto del balance negativo va más por otro lado y es el siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, a mí como administrador de la empresa si bueno, es que no tiene ningún sentido, ¿no? No quiero seguir hablando, pero vamos, en la pregunta de Josep, que iba más por el lado de no rendir cuentas a nadie, pensad, si tenéis una apuesta referenciada al precio de Telefónica y el precio se mueve lo suficiente como para que la casa gane y vosotros perdáis, ¿qué pasa? Pues pasa que el margen que teníais con la casa de apuestas lo habéis perdido. Lo que sería inmoral si la casa de apuestas no ha comprado la acción de Telefónica es que además de quedarse con vuestro dinero, luego venga y os diga, no, es que además de quedarme con tu dinero, además es que quiero también tu coche. Dices, joder, macho, pero si esto era una apuesta y la acción de Telefónica ni la tienes, no tienes ninguna pérdida, no tienes ningún motivo moral para poder exigirme nada porque tú ya has ganado todo lo que podías, no has perdido nada. Silo Martínez, con muy buen criterio, dice, ¿no podría ser una solución viable el poder fraccionar un contrato de futuros? Ya está el mercado creado y centralizado. Tienes más razón que un santo. Los principales culpables del problema de los CFDs es la falta de agilidad de los proveedores mayoristas en simplificar el tamaño de contrato del futuro. Dicho esto, hay una serie de desafíos prácticos que son cuando tienes un contrato del futuro que sí que tiene un subyacente detrás, que es pues, arrobas de trigo y pues bidones de petróleo. Lo que no puedes hacer es fraccionar el contrato infinitamente porque llega un momento que lo que no vas a mandar un camión Micro Machine de petróleo al tío que decide no rolarlo. O sea, hay dificultades físicas, nunca mejor dicho, para reducir el tamaño de los contratos de futuro a un mínimo. Bien, es verdad, y ese es el problema que hay, es que los futuros que nacieron como un instrumento de cobertura principalmente se han convertido en un instrumento principalmente de especulación, ¿no? Entonces, si bajase un marciano a la Tierra y llegase y diga, joder, es que el 99% de los contratos son de especulación y nunca se llega a entregar el activo físico, ¿qué sentido tiene organizarlo todo para el 1%, cuando el 99% en la práctica un CFD es un instrumento superior para hacer trading? O sea, es difícil, en mi opinión, reducir el tamaño del contrato de futuro lo suficiente como para que sea accesible a los minoristas. Sería más fácil que los propios proveedores del mercado ya lo diré, de la cámara de futuros creasen una cámara paralela de CFDs que estuviese referenciada directamente al contrato del futuro, pero sin tener que hacerla entregable. Tiene sus desafíos, pero todo es ponerse. Vale. Eduardo está diciendo, yo creo que habría que prohibir la publicidad y que los mediadores cobren del dealer, algo parecido a lo que se aplicaba al tabaco en su momento, porque eso no se ha dejado de fumar. O sea, la clave de todo esto es que no se puede prohibir la publicidad. Eso es como ponerle puertas al campo. O sea, si les prohíbes la publicidad, encontrarán otra forma. Será un poco más engorroso, pero seguro que darán con una forma. Lo que hay que hacer es acabar de raíz. O sea, es el socializar los beneficios contra eso. Una forma de socializar los beneficios es decir, bueno, mira, al que quiera fumar, como quieren fumar, le voy a meter unos impuestos que lo reviento y por lo menos, el tipo que ha decidido fumar, pues vía impuestos ha pagado el coste del tratamiento de su cáncer de pulmón. De manera que no lo paguen los que no fumaban. Y esto es una forma parecida. O sea, hay que socializar esos beneficios para que nadie tenga incentivos a incentivar lo malo. Daniel me dice que me he equivocado al hacer un paralelismo, que no sé qué. Daniel, no tengo ningún inconveniente en abrir el micro, pero no sé cómo hacerlo. Si me dices lo que quieres decir, lo leo yo por ti, sin problemas. Martín Catán dice, libro único sin last look. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Borja, pero ¿ESMA no le preocupará que si los CFD se regulan en un libro organizado se pierda liquidez en los mercados tradicionales? Es que esta liquidez ya se ha perdido de los mercados tradicionales. Esta liquidez está ya fuera del mercado. Lo único que hay que hacer es regularla en un mercado nuevo que tenga
menos problemas que la solución ad hoc que se ha creado por generación espontánea. Algunos decís, espero que haya alguien del ESMA escuchando, y la respuesta es, si no lo hay, os pido por favor, si estáis de acuerdo con esto, cuando publicamos en nuestro blog nuestra respuesta, que la copiéis y se la pongáis al ESMA. Si les inundamos los 30.000 usuarios de DarwinX a comentarios con esta versión, ya lo creo que se enterarán. A ver, Daniel, estaría encantado de escuchar cualquier punto de vista que genere debate. O sea, no me creo en posesión de la verdad. De hecho, es que cuando hay algo que no lo entiendo, me gustaría discutirlo con el mayor número de gente para ver si lo acabo entendiendo. O sea, no digo que tenga razón, simplemente es que hay algo que me he perdido en toda esta película. O sea, que si me puedes ilustrar, estaría totalmente abierto. Em, Me preguntáis algunos que cuánto apoyo necesitamos para que ESMA nos escuche. O sea, yo creo que nuestros argumentos hablan por sí mismos y no es cuestión de apoyo. Lo que quiero pensar es que ESMA sí que va a estudiar las sugerencias que les hagan. Me preguntáis que qué Darwin ha ido en la radio. Es el Darwin VQB. Os lo pongo aquí, por si queréis ir preparando preguntas para que se las traslademos en la radio. Las opciones binarias, ¿qué va a pasar? Pues las opciones binarias van a estar reguladas como el juego que son. O sea, pasarán a ser sujetas de la ley del juego. Es decir, las opciones binarias las van a prácticamente prohibir. ¿Me decís alguno que por favor hable más despacio, me dé un respiro? Pues tenéis más razón que unos santos, os pido disculpas. Y las acciones binarias, la respuesta la tenéis en la página de ESMA y básicamente me equivale a regularlas como juego con muchas más restricciones que hasta ahora. ¿Para cuándo está previsto el MetaTrader 5? La respuesta es muy pronto. A ver, me habláis aquí de soluciones relacionadas con los mercados tradicionales. También deberían obligar a todos los brokers a ser broker puro. Eduardo, eso es precisamente, o sea, si se obliga a todos los contratos a pasar por un mercado centralizado, de facto lo que se está obligando es a todos los intermediarios a ser broker puro. Ya no podrán, si tienen que pasarlo todo por el mercado, no se pueden quedar con ninguna pérdida ellos. O sea, estamos de acuerdo. ¿Cómo dais a ESMA vuestra opinión al respecto? Lo publicaremos en el blog y mandaremos una comunicación a todos los clientes en breve con ella, pero en esencia es yendo a la página de ESMA y yendo a un formulario que han creado. Vale, aquí hay un punto que es ¿para cuándo un webinar sobre el tema Hacienda, tanto para traders como para inversores? Gracias. A ver, el tema de Hacienda tiene varias acepciones. Una es cómo declaráis los beneficios que obtengáis en calidad de traders o inversores. Y en este caso, eso es una decisión que depende de alguna manera de vosotros y la tenéis que discutir con vuestro asesor fiscal. Hay otro, y el problema que nos frena aquí con todo esto es que primero, si recomendamos algo y ya nos obligamos a de alguna manera a dar ese servicio y en estos momentos no tenemos el foco puesto ahí. Y además es que tenemos clientes en 100 países y entonces acometer ese gasto que si nos lo podemos permitir pues en un par de mercados principales para todos los mercados es algo que nos frena. Dicho eso, cada vez hay más proveedores de Darwins que ganan más dinero y nos han preguntado cómo declarar esos beneficios a Hacienda y eso sí que es algo que vamos a hacer un webinar al respecto lo antes posible. A ver. Vale, Quillo me pregunta, creo que esto no se trata en este webinar, pero me gustaría saber si se puede tener más de una demo con varios portafolios y otra pregunta sería, ¿por qué en la demo no se descuentan las comisiones del balance de la cuenta? A ver, en la demo sí que se descuentan las comisiones del balance de cuentas. La demo en ese sentido es exactamente igual que la cartera real. Si no has encontrado dónde se cargan, te pones en contacto con info@darwinex y te lo explicarán dónde está. Por otro lado, me preguntáis que
¿Por qué no se puede hacer varios portafolios en demo o en real? Eso es una carencia que efectivamente tiene la plataforma actual y que estamos trabajando para resolverlo. El problema ahora mismo es que no sé si lo habéis visto, bueno, el problema entre comillas es que está entrando dinero de inversores de forma cuasi exponencial en la plataforma y nuestro principal foco en estos momentos es, por un lado, asegurarnos de que la plataforma es muy robusta para ser capaz de gestionar 10 veces el volumen de inversión que puede tener a medio plazo y, por otro lado, está en la gestión de la capacidad para que esas oportunidades de trading que veis pues en THA, ¿no? O sea, hay gente que le gustaría hacer trading de THA porque tiene todo el sentido del mundo y en el momento en que lo cerramos para inversores, también lo cerramos a traders y eso es un problema en el modelo de negocio que queremos subsanar lo antes posible. A ver, Víctor dice, no entiendo muy bien cómo puedo apoyar la propuesta de DarwinX. Y la respuesta es, la forma de apoyar la propuesta de DarwinX sería ir a la página de ESMA en un vínculo que os facilitaremos para decir pues lo que penséis que tenéis que decir. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, paso 1, publicamos un post del blog explicando nuestra posición y publicando el mensaje que mandaremos nosotros al ESMA. Paso 2, vosotros si queréis copiáis ese mensaje y paso 3, lo metéis en el vínculo que ha facilitado ESMA para que cualquier usuario, cualquier trader en Europa pueda facilitar su opinión. Entonces, si suscribís nuestra opinión, pues podemos crear un formulario que mandamos firmado con 30.000 firmas. Esa es la forma de apoyarnos y en breve os lo explicaremos en el blog. Francisco me pregunta si esto afecta de alguna forma a las divisas y la respuesta es totalmente. Las divisas a efectos de esto son un CFD más. Algunos me comentáis que Saúl dice que va a haber mucha presión por parte de los dealers y que deberíamos hacer algo. O sea, que es inevitable. Y Trading Move me dice, si creemos que nos van a hacer algo de caso. Y la respuesta es, pues no lo sé. Soy escéptico, pero moralmente lo que no podré hacer es quejarme si ni siquiera he hecho mis deberes. Entonces nosotros haremos los deberes y si es mal decidir ignorarlo, pues será su problema, no el nuestro. O sea, será nuestro problema, pero nosotros habremos cumplido con nuestra obligación como buenos ciudadanos. Mm. Algunos habláis de la propuesta A, yo estoy de acuerdo que es la más simple, pero o sea, quiero pensar que hay algún tipo de dificultad legal que impide pasar de donde estamos hoy a la propuesta A, si bien creo que hasta los reguladores tienen claro que a medio plazo tenemos que acabar en A. Algunos preguntáis dónde puedo leer las preguntas de los compañeros y la verdad es que no lo sé, es algo que tendría que aprender. Eh, Esto aplica solo en Europa, pero aplica para, o sea, para nosotros es vinculante con todos nuestros clientes, incluso para los de fuera de Europa. ¿Vamos a mantener MetaTrader 4? Y la respuesta es sí, mientras sea posible. A ver, Josu Mata me dice, un poco de respeto a las opciones binarias y así tendremos respeto todos. Bien. Josu, te explico el problema que le veo a las opciones binarias. Las opciones binarias son un instrumento financiero con una complejidad muy superior incluso a la del apalancamiento porque tienen riesgo no lineal. Y el riesgo no lineal, pues si para hacer trading bien hay que tener buen ojo con patrones, para hacer trading de opciones tienes que saber pues muchísima matemática que la mayoría de la gente no entiende. Eso es el primer punto. Si mucha gente, posiblemente incluso tú, entendieses esa matemática, te darías cuenta de que el payout, o sea, el margen que te están metiendo embebido en el spread de las opciones binarias, los proveedores de opciones binarias que hay, está en torno al 15%. Es decir, donde pagas un spread mínimo en CFDs y aún así tienes probabilidades de perder, en opciones binarias te están metiendo un rejón de margen que no sabes ni dónde te lo están metiendo, que hace que esté garantizado que pierdas. O sea, así como en los CFDs tienes
una posibilidad de ganar. O sea, si te sobrepones a tu sesgo psicológico, estás en un entorno de más o menos 50% de probabilidades de ganar y de perder porque los costes de transacción son limitados. En las opciones binarias, los costes de transacción son tan abusivos que nadie con dos dedos de frente que entienda la apuesta que está comprando compraría opciones binarias. Entonces, tengo todo el respeto por las opciones, pero son un instrumento mucho más complejo que los instrumentos de Delta 1 que ofrecemos nosotros como regulación. Y francamente, Josu, me parece que si entendieses las opciones que estás comprando, no las defenderías como las defiendes. Y me pregunta Josu, ¿me he quedado a gusto diciendo que las opciones binarias son un juego? Y la respuesta es sí. ¿Cuál es la página web del ESMA? La tenéis aquí. Si veis mi pantalla, está aquí. Bien, me pregunta Antonio, desde nuestro punto de vista, ¿hay proyecto a corto plazo para poder crear carteras de Darwins y que otros usuarios inviertan en esas carteras? Y la respuesta te la doy por partes. En estos momentos, DarwinX está captando muchos más inversores que buenos traders. Entonces, a la velocidad de captación que vamos en estos momentos, el foco nuestro no está para nada en mejorar la funcionalidad de inversores porque con la funcionalidad que hay ya están ganando muchos de los inversores. O sea, la funcionalidad que hay es lo suficientemente buena. La parte en la que hay que focalizarse es ampliar el número de traders en oferta. ¿Cómo ampliamos los números de traders en oferta? Añadiendo más plataformas en las que estén buenos traders, por un lado, y añadiendo más activos en los que pueda haber buenos traders por otro. Entonces, nuestra prioridad en la primera mitad de 2018 como mínimo es hacer de DarwinX un broker multiactivo con acciones y futuros y un broker multiplataforma para que todos los traders buenos que nos conocen y no operan con nosotros hoy porque no tenemos o bien los activos o las plataformas se sumen al movimiento. Ese es el primer punto. En cuanto a las carteras de Darwins, como sabes, nuestro modelo actual hace un cierto arbitraje regulatorio en la medida en que damos a los proveedores de Darwins cobertura regulatoria bajo nuestra gestora para poder cobrar por el beneficio de nuestros inversores. Nos sentimos cómodos haciendo eso porque es una especie de uberización del sector en la que ayudamos a clientes minoristas que hasta ahora no tenían opciones de ganar dinero. Si permitimos además que los gestores de carteras de Darwins empiecen a beneficiarse como gestores de fondos, entraremos en competencia directa con los gestores de carteras regulados, como los EAFIs o los Independent Financial Advisors en el Reino Unido, y esa gente preferimos que se unan a nuestro movimiento que no que nos vean como, pues eso, el taxi frente al sector del Uber. Eso por un lado. En segundo lugar, como te he dicho, en la medida en que tenemos más inversores de los que podemos ofrecerles traders en estos momentos, no queremos facilitar la inversión. O sea, preferimos quedarnos con gente, con inversores activos, que lo que busquen es hacer trading de Darwins en lugar de solo inversión pasiva, porque, como he dicho, las oportunidades de beneficio en THA no pasan solo por invertir pasivamente en THA, sino que quizás pasan por hacer trading de THA activo, cosa que harán los traders de traders y no los inversores pasivos, ¿no? Lo que sí que estamos planeando, y es algo relativamente sencillo que resuelve, creo, el 90% de lo que estás buscando tú, es un API de Darwins en el que facilitaremos la opción de bajar precios históricos de Darwins y la opción de operar en los Darwins igual que cualquier otro activo en calidad, por ejemplo, de trading algorítmico. Y eso posiblemente dé pie a que se cree un mercado de EAS que será igual de legal que los mercados de EAS que hay a día de hoy. Y hecho eso, que desde el punto de vista técnico y regulatorio es muy sencillo, si vemos que la capacidad de los traders existentes crece más rápido que la inversión, en ese momento es cuando facilitaremos la inversión pasiva en los Darwins, pero no antes. ¿Vale? Entonces, esa es la explicación. Entonces, respondiendo a eso es, ¿para cuándo poder carteras de Darwins? De momento no hay plazo porque no se está ni desarrollando, pero lo que sí que se está invirtiendo es en crear un API de Darwins para que podáis hacer algoritmos que inviertan en Darwins que viene a ser algo parecido y se podría llegar a vender como EAS.
Fernando me comenta que los success fees son rendimientos del trabajo y las ganancias de trading son ganancias patrimoniales. Efectivamente, eso es algo que cualquier asesor fiscal lo dirá, pero hay temas, por ejemplo, como el IVA. O sea, los rendimientos del trabajo de los success fees tienen IVA o no tienen IVA. O sea, van por ahí los tiros del webinar que estamos preparando, ¿vale? Vale. Daniel me dice, de todos los planteamientos, el que tiene sentido es el de diferenciar a los brokers pros de los brokers basura. Simplemente sabiendo eso y la regulación que tienen, los clientes ya sabrán elegir. Bien, Daniel, te lo compro totalmente, pero tu razonamiento presupone que esa foca del principio de la presentación es capaz de entender la regulación y los incentivos de cada uno de ellos. Y eso, en mi opinión, es presuponer demasiado. En cuanto a que los dealers ganen, no es malo necesariamente, lo comparto totalmente. Mucha gente entra a probar fortuna como el que va al casino y no por eso los casinos o casas de apuestas son malas. No, los casinos o casas de apuestas no son malas, pero no dan igualdad de oportunidades a todos los participantes. Lo que estamos diciendo no es que no haya casino, sino que todo el mundo pueda ser casa en el casino, cosa que no se produce hoy. Y eso es lo que permite un libro de órdenes único que no permite los CFDs de creación de mercado. Y en tercero, los brokers buenos se nutren a la pastaza que se han gastado los brokers malos en captar clientes y despertarles interés. Y cuando estos maduran, se van a brokers buenos. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que nos preocupa a nosotros es que la captación de clientes de DarwinX nos la financia Plus 500. O sea, nosotros somos, en ese sentido, un cierto parásito de Plus 500 porque solo valoran los beneficios de DarwinX cuando has experimentado Plus 500. Así que les necesitamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, Daniel, estamos totalmente de acuerdo, pero a mí el punto de todo esto ya es una consideración moral en el sentido de que esa curva de aprendizaje de pasar por el broker malo sería innecesaria si fueses directamente al solo hubiera brokers buenos. Solo hubiera brokers, que por cierto, o sea, la palabra broker, lo que tú llamas broker basura eso no se llama broker, se llama broker dealer o dealer. Que por cierto, no es, o sea, un creador de mercado es una figura muy necesaria, pero es más necesaria en mercados ilíquidos que en los líquidos. Y los CFDs sobre divisas y sobre acciones normalmente son sobre activos líquidos. Fernando, me preguntas sobre cómo hacer funcionar DarwinX en Mac. O sea, yo estoy usando un Mac. Lo que es DarwinX, la plataforma DarwinX de inversión, de trading de Darwins, es una plataforma que corre en el navegador y va igual de bien en un Mac que en un Windows. Si lo que te refieres es a MetaTrader 4, te recomiendo que te pongas en contacto con info@darwinx.com y te explicarán cómo hacerlo. Estamos trabajando en mejorar las opciones de búsqueda de Darwins. Os tengo que decir que ahora mismo estamos muy centrados en hacer que la plataforma crezca a la velocidad que está creciendo y no se caiga. Esa es la prioridad número uno. En paralelo, la empresa va muy bien y estamos trabajando en buscar formas de poderos daros más servicio más rápido, pero por el momento estamos un poco limitados en cuanto a medios. Bien, Josu me dice, insisto, si las opciones binarias son un juego, ¿qué son los CFDs? Y te diría que es el Forex. A ver, Josu, toda la inversión es un juego. El Forex es un juego, los CFD son un juego, las acciones son un juego y las opciones binarias son un juego. O sea, en ese sentido son todas iguales. La parte que no te he sabido transmitir es que hay juegos en los que tienes posibilidades de ganar y hay juegos en los que no las tienes. Entonces, las acciones binarias son juegos en los que no tienes opciones de ganar. Los CFDs y el Forex son juegos, todos son juegos, pero a diferencia de las opciones binarias, sí que tienes opciones de ganar, como demuestran los muchos ganadores que están ganando mucho dinero en DarwinX gracias a eso, cosa que no se puede conseguir en las opciones binarias. Y te repito, Josu, que respeto, yo lo único que he dicho aquí es hechos que parece que no están registrando. Y aparte, en fin, o sea, ya os digo que el regulador está planteando restringir el apalancamiento y prohibir las opciones binarias. Por algo será. Habláis aquí de las desigualdades
de competición, efectivamente, el problema es eso, que el mercado de los brokers y de los dealers no competimos en igualdad de condiciones porque a igualdad de clientela no tenemos el mismo margen. Y comparto con Daniel que somos beneficiarios indirectos de la inversión en publicidad de los dealers, pero el hecho cierto es que hay un ruido de gente que entra en esto y pierde por estar mal asesorada por los incentivos perversos que generan un daño colateral, que es el mismo que ha provocado que el regulador amenace con entrar en esto, en cierta manera, como un elefante en una cacharrería. Josu, enhorabuena con que ganes con las opciones binarias con consistencia. No sé qué entiendes tú con consistencia, pero me parece que consistencia son 3 o 4 años, cosa que creo que no llevas. Y si lo llevas, tío, chapo, enhorabuena. Y dices que no tienen nada de complejo y las entiendes de maravilla, te lo repito, enhorabuena. Si te digo la verdad, no sé qué haces en este webinar. Y los que vivís de acciones binarias, pues oye, mira, me parece fenomenal. O sea, lo que sí que os quiero decir es que, bueno, en fin, me parece fenomenal que ganéis de las opciones binarias. Me alegro por vosotros. Y yo creo que acaba de abandonar la sesión. Vale. Eh, bueno, me estás diciendo, Daniel, con toda la razón del mundo de que DAX is coming y Ninja Trader is coming. Bien, en este sentido os tengo que decir que os debo disculpas porque he sido poco prudente en el pasado a la hora de prometer nuevas funcionalidades. Entonces, lo que puedo hacer en estos momentos es, por un lado, pediros disculpas y, por otro lado, explicaros la situación en la que estamos. ¿Por qué no hemos lanzado el DAX hasta ahora? Bien, os explico por qué. El DAX no lo hemos lanzado porque, a diferencia de los índices que tenemos ahora mismo y las divisas que tienen cotización de continuo los 5 días de la semana, 24 horas al día, el DAX es el primero que cierra entre la semana y, por tanto, tiene gaps entre las sesiones de cierre y de inicio. Eso requería en su momento de un cambio, una mejora al software clave de DarwinX que se llama el Risk Manager, que ya se hizo en su momento. El desarrollo lleva, pues, como mínimo 4 meses hecho. El problema con el que nos encontramos es que hasta ahora no hemos tenido tiempo de desarrollar un entorno paralelo en el que poder probar con garantías en igualdad de condiciones con el entorno de funcionamiento real cualquier modificación en el gestor de riesgo. Entonces, poder incluir un gestor de riesgo que sea capaz de gestionar el DAX en paralelo al resto de activos supone un cambio no trivial en la lógica de la plataforma de inversiones, plataforma que en estos momentos ya va camino de contar con 50 millones de euros de inversión. Entonces, el motivo por el cual no hemos lanzado el DAX es porque el desarrollo para poder hacer ese entorno de pruebas en paralelo se ha pospuesto con vistas a hacer a prueba de bombas el entorno de producción real en el que cada vez hay más dinero en juego. Entonces, por ese motivo, por prudencia, hemos decidido posponer el lanzamiento del DAX. Soy consciente de que tengo poca credibilidad a la hora de anunciar nuevas fechas. Sí que os digo que me jode, por decirlo en plata, que nos pasen estas cosas y queremos dar salida al DAX, pero estamos priorizando lo que en estos momentos nos parece primordial, que es que funcione la plataforma que ya está en funcionamiento y dé servicio cada vez a más y mejores traders. Ese es el motivo del que no se ha lanzado el DAX. Desde el punto de vista del Ninja Trader, bueno, lo veréis. Lo único que puedo decir es eso. Os he explicado por qué se ha retrasado el DAX. No os voy a dar fechas. Lo que me gustaría es que la próxima vez, Daniel, cuando hayamos lanzado el DAX y el Ninja Trader, vengas al webinar y me des las gracias por haberlo lanzado. Gracias. Tenemos un número de teléfono para poder hacer consultas en la oficina que tenéis en Madrid. A ver, Quillo, si cualquier duda que tengas, canalízala sin problemas por internet, y si vemos que no conseguimos resolverlo, te llamará alguno de nuestros empleados. Jason me dice en qué lenguaje de programación están desarrollando las APIs. Ahora mismo está en protocolo binario, todavía no hemos definido el número de los wrappers que vamos a usar. Javier me dice, las casas de apuestas dicen, si eres bueno
te invitan a irte limitándote las apuestas. Los dealers de CFD hacen lo mismo. No puedo hablar en primera persona, pero sí que hay clientes que nos dicen que han experimentado cambios en las condiciones de ejecución. Es como la forma más educada de decirlo. Vale. Moisés nos dice que quiere una sugerencia para poder guardar grupos personalizados por diferentes Darwins, ¿no? De alguna manera sería profundizar en la funcionalidad de favoritos para que la podáis etiquetar. Eso nos lo han pedido y está en la lista de sugerencias. Saúl dice, a modo de recomendación, se podría establecer un gráfico con el número de inversores y el capital que tenga un Darwin en un tiempo determinado, Juan. Saúl, tienes más razón que un santo. Precisamente tuve una conversación con esto ayer porque creo que es algo que deberíamos de priorizar. Este webinar se podrá ver grabado en YouTube. Me decís que las letras que pongo aquí no se ven, que amplíe la pantalla. Lo acabo de ampliar. Fiscalidad sí que lo haremos, aunque no tengo preparada la fecha todavía. Josu me dice que no es Josu, que ha entrado con la cuenta de su hijo, que es Fernando, y digo, mira, Fernando, lo siento, pero no tengo poderes de telequinesis. Si pones un nombre en el webinar es por el que te llamo, no, eso ya es rizar el rizo. Me decís que no me encienda con las binarias. El problema de todo esto es que los consejos que me dais me llegan por retrasado. Eh, a ver. Daniel, creo que estamos de acuerdo en todo lo que has dicho. O sea, de hecho, si alguna vez quieres comentarlo con más detalle, pues encantado de, lo podemos hablar incluso en la radio para que la gente aprenda de todo esto. Vale, me preguntáis alguna novedad sobre operar cortos los Darwins y la respuesta es no por el momento y no creo que a medio plazo. Vale, creo que por fin os he alcanzado a todos con los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final. De verdad que es un placer y sobre todo pues ver que estáis muy cerca de lo que hacemos en el día a día. Nada, simplemente os quiero agradecer la confianza a lo largo de los años. Parece que ya hemos puesto en marcha, hemos abierto la botella del ketchup, o sea, cada vez está entrando más dinero de inversores y eso, pues en última instancia, es el círculo virtuoso que siempre estábamos buscando. Lo siguiente es, obviamente, poder añadir cada vez más medios para desarrollar la funcionalidad y, bueno, rezar que la visión de que los traders se merecen los inversores se acabe cumpliendo. Así que os lo agradezco muchísimo y las propuestas, lo dicho, queremos publicar algo en el blog para simplificar esto. Hemos esperado hoy a recibir vuestro feedback porque siempre se aprende algo que a lo mejor no habíamos tenido en cuenta, pero yo creo que estamos todos muy alineados. Y nada, sin más, pues seguiremos intentándolo todos. Muchísimas gracias. Pasad muy buena tarde, bueno, muy buena tarde, noche, y nos vemos para el siguiente. Cuidaos mucho. Hasta pronto.